Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Aleluya es una palabra universal que significa lo mismo en cualquier idioma. Toda tribu, lengua, pueblo o nación. Y allí significa alabado sea el Señor. Otra palabra universal es amén. Amén es una palabra en cualquier lenguaje, se dice igual y significa lo mismo. Significa así sea. Gloria a Dios, amados, gloria al Señor, amadas, que el Señor Jesucristo les bendiga de manera poderosa, con toda clase de bendiciones, con las bendiciones espirituales, que son las que enriquecen, y con las materiales, que son las que dan dolor de cabeza. Padre amado y santo, Padre bendito y eterno, nuestra oración es siempre delante de ti, porque literalmente dependemos de tu gracia, dependemos de tu misericordia. Y aunque han pasado milenios, Padre, seguimos haciendo la misma oración. Sé propicio en esta hora, Señor. Sé propicio a los enfermos. Sé propicio, Padre amado, a los necesitados. Que les sea dado lo que necesitan. Que haya el pan nuestro de cada día, que sea puesto en la mesa de los necesitados, Padre, y que los enfermos abandonen ese hospital, abandonen esa zona de guerra. Le llaman emergencia, zona de emergencia. Esa es una zona de guerra, Padre, devastadora. Y también hay otra zona que le llaman cuidados intensivos. Eso es una zona de guerra, Señor. Glorioso, sácalos de ahí, Señor. Despáchalos a casa, Padre. Perdona toda clase de ofensas o de pecados o de transgresiones. Y déjales irse a casa, Señor amado, consciente de que solo tú sanas. Padre, gracias por salvar a los perdidos en droga, en alcohol, en homosexualidad, en lesbianismo, en pecado, en perversión. Gracias por salvar a los perdidos, Señor. Y porque cada día tú levantas un caído. Cada día tienes misericordia de uno de ellos y le das restauración. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre eterno y glorioso. Y amado Señor, fortalece a los que están para caer. Sostiene a los que están fuertes. No los dejes. Y Padre amado, bendice a todos nuestros televidentes, a todos los internautas que se conectan mañana, tarde o noche, no importa el lugar donde nos estén viendo, pero que la gracia se derrame sobre ellos. Y ahora, Señor, concédeme por tu misericordia continuar con un episodio más, un capítulo más de esta serie, las dos bestias de Apocalipsis 13. Padre, en tu bendito nombre, Señor, en tu amado nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre, bendito nombre, el de nuestro bendito y amado y bendito Señor Jesucristo. Amén, Padre, y amén. Gloria al Señor, amados. Nos vamos entonces a textear, vamos a ver los textos, vamos a leer las Sagradas Escrituras. Apocalipsis capítulo 13 del verso 1 al 10, pero realmente es del 11 en adelante. Leemos entonces, dice allí: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos. Ya hemos visto que quién es esa bestia. Es el protestantismo, es los Estados Unidos de Norteamérica. Es considerado un cordero, mire, y tenía dos cuernos. Uno es el movimiento bautista en la costa este de los Estados Unidos, año 1700, 1800, y el otro movimiento es 1900, 2000. Que es el movimiento actual, el movimiento pentecostal, que tuvo su origen en la ciudad de Utica, en la calle Azusa, en la ciudad de Utica, en el estado de California, en los United States of America. Ahí inició lo que hoy conocemos como el famoso movimiento pentecostal. Se dice que hablaba como el dragón, era un cordero. Hablar como dragón significa que predican lo mismo que predicaba la primera bestia de Apocalipsis 13 del 1 al 10, las mismas doctrinas, pero que también Estados Unidos se prestará para una persecución religiosa. Es económica. Nadie puede comprar ni vender si no pertenece al concilio. Es hermano, una persecución religiosa económica, ¿verdad? Ahí es donde tiene todo su énfasis. Y luego entonces se nos dice en el verso 12, que es un versículo, hermano, profético, que es una señal, ¿no? Enfático. El verso 12 dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. La segunda bestia
el protestantismo, Estados Unidos de Norteamérica, va a tener un papa en el Vaticano, porque no solamente ejerce toda la autoridad de la primera bestia, sino que es en presencia de ella, es decir, allá en Europa y más específicamente en la ciudad del Vaticano. Allí va a tener Estados Unidos un sumo pontífice, un papa que va a ir, hermano, a dirigir, el futuro de la Iglesia Católica en el Vaticano. Es ese papa el que nosotros estamos vigilando, porque cuando él llegue, cuando él se siente en el trono mismo, hermano, de él, sí, exactamente. Entonces, cuando ese papa se siente ahí, hermano, eso muestra que el fin no ha llegado, que el fin ya está aquí. ¿Por qué? Porque en ese tiempo de este papa estadounidense, California se hunde, él tiene que hacer una emergencia de alivio para la economía estadounidense a fin de no perderlo todo, a fin de recuperar lo que acaba de perder en el hundimiento de California, donde el Vaticano, el Banco del Vaticano administra el 61% de la economía en el estado de California. Es administrado, es manejado por el Banco del Vaticano. Los otros 5 bancos son estadounidenses, pero incluso Morgan, ¿no? Citibank, esos grandes bancos de Estados Unidos. Pero solo hay una manera de salvar o de recuperar lo que has perdido. Es ese famoso préstamo de alivio, es esa famosa refinanciación, refinancé. Y de esa forma el Vaticano va a salvar a los Estados Unidos. Mensaje de la estatura de un varón perfecto, páginas finales. El profeta dice que Estados Unidos va a vender el alma de sus ciudadanos. La gente ni va a notar, van a seguir igual. La Biblia dice en Apocalipsis 18 que la gran ramera compra almas de hombres, trafican con las almas de las personas. Y en Estados Unidos la doctrina es la prosperidad, no les importa de dónde venga el dinero, si viene de lavado de activos, si viene de sicariato, si viene de droga, de fentanilo, de enviar droga a Asia, a los países que envían tecnología, ellos les mandan droga. Eso me lo dijeron en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Y yo sé que somos bien atrevidos y decimos cosas bien pesadas, pero fíjense que a mí me lo dijeron camino a Washington en el tren, un empleado de los Estados Unidos muy importante dijo: algún día el mundo se dará cuenta que Estados Unidos no es el drogadicto más grande del mundo, sino el narcotraficante más grande del mundo. Toda la droga que entra a Estados Unidos no se queda aquí, se exporta. Entonces, hermanos, Estados Unidos está donde hay dinero. Gloria al Señor, gracias a Dios que todavía se nos permite decir estas cosas, porque el día viene y la hora es en que vamos a perder la vida por estar hablando de esta manera. O nos van a censurar, o nos van a quitar, pero vamos a sufrir. Vamos a ver ustedes. Entonces, la segunda bestia, Estados Unidos, pondrá un papa. Habrá un cardenal del Colegio Cardenalicio de los Estados Unidos, ahora mismo en el segundo lugar, el que está en la segunda posición, justamente después de el filipino. El Papa dijo que era semejante a él y que el filipino iba a continuar con las doctrinas de él. Y también está otro italiano muy joven, pero en la segunda posición está este cardenal norteamericano. Recuerden que estamos grabando en el pasado. Usted probablemente nos esté viendo en el futuro. Pero si en el futuro ya hay un papa estadounidense gobernando en el Vaticano, recuerde usted esto, que esa es la última señal antes de que venga la apretura sobre los creyentes. Que por causa de que diario, cada domingo, cambian de mano entre 8,000 millones y 9,000 millones de dólares en las iglesias de los Estados Unidos. Ese es el movimiento que está registrado en la economía norteamericana, porque el diezmo es deducible del impuesto. Si tú pagas diezmos y los reportas, Estados Unidos lo recoge y como nación se hace responsable del diezmos de toda la nación. Y entonces está registrado que en ofrendas y diezmos se mueven entre 8 y 9,000 millones de dólares cada domingo. Y eso lo está observando el Estado y eso lo está observando el Vaticano, que está en crisis.
Entonces, volver a traer a las iglesias protestantes dentro de la economía de la Iglesia Católica, dentro de la economía del Vaticano, para eso necesitan un papa gringo, para que unifique las iglesias en el movimiento carismático, en el movimiento ecuménico, llamado el Gran Concilio Mundial Ecuménico de Iglesias, la Gran Confraternidad Mundial de Iglesias. Se van a unir católicos y protestantes, la madre y sus hijas, el Vaticano, Europa y los Estados Unidos. Imagínense la economía norteamericana. Si la unimos con la economía católica europea, imagínense que Europa absorbe a los Estados Unidos y le da el poder religioso, el poder económico, el Vaticano. Y absorbe a Rusia, que es el poder gasífero, petrolero, es el poder energético de Europa. Rusia es Europa. Rusia tiene su capital en Europa. Rusia, hermano, hay una parte de Rusia que está en el continente asiático. Pero, ¿qué si Rusia decide irse a Asia? Y decir, ya no somos de Europa, somos de Asia. Como cambiaron el nombre del Golfo de México. La parte de arriba es el Golfo de América, la parte de abajo sigue siendo el Golfo de de México, perdón. Y luego Cuba puede reclamar, esta parte se llama el Golfo de Cuba, porque Cuba tiene un pedazo allí en el Golfo de México. Entonces ya tendría 3 nombres: en el mapa de Estados Unidos, Golfo de México; en el mapa de México, Golfo de México; y en el mapa de Cuba, Golfo de Cuba. Igual. Se va a ir detrás de eso, se va a unir el catolicismo y el protestantismo, y Europa va a absorber a Estados Unidos, una potencia mundial, y va a absorber a Rusia, una potencia energética, gasífera. Si Rusia dice me voy a Asia, Europa no lo va a permitir. Entonces Rusia va a reclamar su poder, cuota de poder en Europa, y Europa va a tener que recoger a su país más poderoso, una potencia mundial. Primera potencia mundial económica, China. Segunda potencia mundial económica, Estados Unidos. Sigue siendo la primera potencia. Estados Unidos es una hiper, super, mega potencia mundial por causa del dólar. China es una potencia comercial. Rusia es una potencia militar. Europa es una potencia política. Y es la que va a absorber a Estados Unidos, le va a entregar el poder del Vaticano y va a recibir a Rusia dentro de su seno para poder contrarrestar el poder económico influyente de China en todo el mundo. Ese es el futuro de la raza humana. Entonces, el verso 12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en el papado. De la primera bestia, Apocalipsis 13, 1 al 10. En el 12 dice que Estados Unidos, la bestia del 11 al 13, al 18, va a ejercer toda la autoridad de la primera bestia. Van a tener un papa en presencia de ella en el Vaticano. Y mire lo que va a hacer este papa. Mire por qué ese papa es una tremenda señal del tiempo del fin. Tremenda señal que nos anticipa, hermano, la apertura, la resurrección, la transformación y el rapto. Recuerden, no puede haber hundimiento de California sin que primeramente venga la apertura, porque el hundimiento de California está, asociado con la resurrección de los santos. Primero viene la apertura para la novia. Primero la novia entra en una apertura como Juan el Bautista, 6 u 8 meses. Rusia, Irán, los países de la liga de países que se unen a Rusia invaden o atacan a Israel. Israel, Mardoqueo, es atacado con una guerra de exterminio, y Esther, la reina que estaba con el rey Asuero, que significa la cabeza, sufre una apertura. La novia va a sufrir la apertura y el pueblo de Israel una guerra de exterminio. Para eso necesitamos un papa estadounidense, no necesariamente gringo, ojos azules, pelo rubio, no. Puede ser un negrazo africano, un afroamericano, pero nacido en los Estados Unidos de Norteamérica, con que descienda, que sus padres, sus ancestros creyeron en el Evangelio de Jesucristo, que fueron cristianos, pero él en alguna parte de su etapa se convirtió al catolicismo, porque se rebela contra el Dios de sus padres. Ese papa es hermano, eminentemente necesario. Viene la apertura, al final de la apertura está la resurrección, después de la resurrección nuestra transformación, después de nuestra transformación el arrebatamiento súbito de la iglesia.
los muertos que resucitaron en Cristo, los que duermen que resucitaron en Cristo y los vivientes que son transformados son arrebatados. La novia sube a las bodas del Cordero, la esposa del Cordero se va a las bodas del Cordero y Satanás desciende y se encarna en el presidente del Parlamento Europeo, en el presidente de un continente con un ejército único, una moneda única, una frontera única. Son 27 países los que forman parte de la Unión Europea, itinerantes 29, en total 31, más Estados Unidos, Inglaterra y el Canadá 33. Entonces, hermanos preciosos, va a haber un hombre que va a ser el líder de la Unión Europea. Ya se está diciendo que Europa necesita un presidente, un líder que represente los intereses de todo el continente. Y van a tener una constitución única. Imagínense el poder ilimitado que ese hombre va a tener. Por eso se dice del líder político de los estados de Europa, de la Unión Europea, que es el antiguo imperio romano. Se dice ¿quién como el líder de la Unión Europea? ¿Quién como el presidente del Parlamento Europeo? ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá hacer guerra contra él? Imagínense que va a matar a Moisés y a Elías, va a destruir a las vírgenes fatuas, va a perseguir a los justos, va a matar a los 144,000 y finalmente va a matar a Moisés y a Elías. Eso es lo que hace que el mundo crea que Él es Cristo, que Él es el Mesías. Mató a las vírgenes fatuas, persiguió a los justos, mató a los 144,000 y finalmente mató a esos dos grandes brujos llamados Moisés y Elías, que convierten el agua en sangre, que hacen caer fuego del cielo. Handal y Gretel, creo que se llamaba el otro brujo de la Edad Media. Ellos van a decir que estos son y los van a destruir, los van a matar. Y eso lo hace un solo personaje llamado la bestia. Este papa estadounidense es el precursor. Habrá un papa que trasladará la Santa Sede del Vaticano a Jerusalén. Habrá un papa, parece que va a ser el gringo. Ese papa es el precursor del anticristo, es el precursor de la bestia. De la misma manera que Juan el Bautista precursó a Cristo, este papa va a precursar a la bestia, al anticristo. De la misma manera que dice que he aquí Elías viene primero y restaurará todas las cosas, este papa es el Elías prometido que viene antes de que aparezca el falso Cristo, el falso Mesías. Continuamos, mire todo lo que él va a hacer. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Eso nos indica que el hombre que gobierne el Parlamento Europeo va a sufrir un atentado como el que sufrió Juan Pablo II. En su tiempo, Juan Pablo II, el papa más grande de la historia, el hombre del siglo XX, le hizo sombra a Boris Yeltsin, le hizo sombra a Mikhail Gorbachev. Putin no se miraba bajo la sombra del Papa Juan Pablo II, le hizo sombra a Donald Reagan, a Bill Clinton, a Barack Obama, a los dos George W. Bush. Hermano, el Papa se convirtió en el hombre del siglo XX. Así fue de grande Juan Pablo II. Y sufrió un atentado en los 70 y su herida mortal fue sanada. Y luego se hizo el famosísimo Papa de la Paz, el mensajero del amor, el Papa viajero. Él cumplió esa escritura, la cabeza que fue herida de muerte y sanó. Pero recuerden que la Biblia es profecía actual. La Biblia está escrita en un lenguaje profético y la profecía es de actualidad permanente. Y aquí vemos que el líder del Parlamento Europeo también va a sufrir un atentado de muerte. Por eso vamos a saber quién es. Recuerden, el presidente del Parlamento Europeo, que va a ser la bestia, va a sufrir un atentado. Y hermano, es el que va a estar gobernando cuando California se hunda, los santos resuciten, los vivientes sean transformados y el rapto acontezca. Nosotros vamos a ver probablemente el atentado. ¿Por qué? Porque inmediatamente que la novia sube del segundo cielo, el cielo de los espíritus, el cielo de los demonios, el cielo donde mora Satanás, Satanás desciende, el espíritu del anticristo, y se encarna en el cuerpo de ese hombre que se ha convertido en el líder político de un continente. Actualmente 27 naciones. Se presume que para ese tiempo van a ser 31 naciones, incluyendo Ucrania y Rusia. Y él se convierte en el líder político más poderoso del mundo. Tiene poderes absolutos,
Le es dada una constitución única, un continente gobernando el resto de los continentes, teniendo al Estados Unidos bajo su dominio en el Vaticano y a Rusia bajo su dominio, hermano, administrativo, gasífero y petrolero. La potencia energética de Europa, porque Alemania volverá a ser la potencia industrial del mundo, industrial, porque China es la potencia comercial. Allá se produce todo de forma comercial, pero Alemania produce de forma industrial. Es, hermano, la capital industrial de Europa. Entonces, eso va a ser este Papa. No va a tener un poder increíble, hermano. Dice, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, la de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 10. Mire lo que sigue aquí. También hace grandes señales. Tendrá poder atómico, poder nuclear. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra. Se cree que será poder atómico, poder nuclear. Francia se ha convertido en la sombría nuclear de Europa. Francia es una potencia nuclear. Entre las 5, que ahora son 7 potencias nucleares, Estados Unidos, está Rusia y luego está Francia. El cuarto creo que es Israel y un país de Asia. Se me fue el nombre, pero es un país que ni parece, hermano, ¿verdad? Y es potencia nuclear. Luego está entrando Irán, que será una potencia nuclear. Y en Europa la máxima potencia nuclear es Francia. Y que son aliados con Italia. Pero este Papa tendrá poder para hacer descender fuego del cielo, poder nuclear delante de los hombres. Tendrán temor de este Papa. Verso 14. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les es permitido hacer en presencia de la bestia. La bestia, ya se los dije, para ese tiempo va a ser un hombre funesto. Va a ser un hombre que gobierne el continente europeo. Llámelo presidente del Parlamento Europeo o llámelo presidente de la Unión. Presidente de la Unión Europea. Ese es la bestia. Y el Papa, que es el falso profeta. El falso profeta es el líder de la iglesia falsa y la bestia es el líder político de la nación, del continente europeo. Y mire, ¿delante de quién hace estas cosas? Delante de la bestia. Porque la idea es que este Papa precurse al anticristo, que este Papa traslade la Santa Sede del Vaticano, que va a ser quemada con fuego nuclear, con fuego atómico. Rusia va a poner esa bomba en el Vaticano, demasiado tarde porque ya la Santa Sede se trasladó a Jerusalén. 3 años y medio para prepararle el terreno a la bestia, al anticristo, para que él llegue. 42 meses, 3 años y medio, para que él 1260 días, tiempos y la mitad de un tiempo, para que él se establezca allá en Jerusalén. 3 años y medio después, llega la bestia, asesina a los 2 profetas hebreos, Moisés y Elías, Apocalipsis 11, y se establece él como el falso Mesías, el anticristo. ¿Y quién prepara todo eso? ¿Para qué hace tantas señales en el cielo? Y esos engaños, que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le es permitido, se le permite hacer. El diablo no puede hacer nada a menos que Dios se lo permita. Recuerde, el diablo pidió a Job y tuvo que pedir permiso. Sin el permiso de Dios, el diablo no puede hacer nada. Y aquí dice que se le permitió hacer estas señales en presencia de la bestia. Miren esto, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Yo estoy aquí en el estudio, está el equipo de producción, de grabación, los creativos, los que están controlando, los controladores. Y estoy aquí en vivo. Lo que usted está viendo de mí es una imagen. No soy yo, es la imagen. Bien. La bestia del capítulo 13, verso 1 al 10, él es la bestia. La bestia, la segunda bestia es la imagen de esa bestia. El poder absoluto lo tiene la Iglesia Católica, no la Iglesia Protestante. Y la Iglesia Protestante, que tiene la marca, tiene las doctrinas de la Iglesia Católica que tienen marca registrada, ¿no? Ellos, hermano, son la imagen. La bestia del capítulo 13, verso 11 en adelante,
son una imagen de la bestia del capítulo 13, versículo 1 al 10. Pero aquí manda que se le haga una imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, que fue herida, pero que ahora vive. En el Calvario se cumplió una profecía dada en Génesis 3:16. Tu simiente le herirá en el carcañal, y la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. El fin del Imperio Romano se marcó allí en la cruz del Calvario. Cuando Él resucita, esa es la herida en la cabeza de la serpiente. Y hay 300 años más para que, hermano, el Imperio Romano se divide en dos: Roma, la oriental, y la occidental. Roma, la del este, que comienza en Alemania, y Roma, la del oeste, cuya capital es el Vaticano, es Roma. Roma siguió gobernando a través de la Roma papal, pero la Roma imperial, la Roma de Constantino, desapareció. Genghis Khan, el conquistador chino, vino y los conquistó. Luego entraron las hordas de los maometanos, el imperio no turco, porque Turquía es del siglo XX, ¿verdad? Ataturk, por eso lleva el nombre de turco. Los maometanos gobernaban la tierra de Constantinopla. Es más, ellos son los que hacen caer Constantinopla. Y el sacerdote de la religión católica ortodoxa de Oriente, del Este, que estaban ahí en Turquía, en Constantinopla, se trasladan a Moscú. Moscú fue la tercera capital del Imperio Romano. Primera capital Roma, segunda año 168 a.C., segunda capital Constantinopla, 336 años después de Cristo. Y finalmente, cuando los musulmanes, cuando los maometanos conquistan Constantinopla, hacen caer el imperio constantino, la iglesia se traslada a Moscú, y Moscú, Rusia, se convierte, la capital de Rusia, Moscú, se convierte en la tercera capital del imperio romano. Eso que ustedes conocen como la Unión Europea, eso es el antiguo imperio romano, la cabeza que fue herida de muerte y que después de la Segunda Guerra Mundial se sanó, y hoy son la potencia que va a gobernar al mundo al final de la historia de los gentiles. Hay un poder que gobernará, hay un poder que decidirá el destino, el futuro del mundo entero durante los últimos años de la historia gentil, y se llama Europa. Entonces, ella es la cabeza que fue herida de muerte y sanó. Y mire, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Como ya lo dijo en el siglo pasado, en el siglo XVIII, la iglesia adventista, que fueron los primeros en descubrir que Vicario Filii Dei en números romanos significa 666, fue la iglesia adventista la que dijo a finales del siglo XIX, antes de empezar el siglo XX, que el Concilio Mundial de Iglesias, que no aparece sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya la pluma inspirada de Elena Hattie Wright decía que, las iglesias se iban a unir en un concilio, y que esa sería la imagen de la bestia. Porque hablan igual que la iglesia y persiguen a los cristianos: o eres uno de los nuestros o no puedes ni comprar ni vender. Creo que vamos a tener un tercer episodio de este tema, porque nos faltan todavía 3 versículos y son importantísimos. Vamos a cerrar aquí. Hoy, en pleno siglo XXI, porque no llegamos al 22, si usted está viendo eso todavía está en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, la Iglesia Católica financiará a los Estados Unidos por medio de ese Papa para que las iglesias protestantes, que mueven entre 8 y 9 mil millones de dólares cada domingo, pasan de manos, cambian de cuentas, para poder administrar ese capital, los van a obligar a unirse, los van a obligar a declarar impuestos sobre, ya lo dijo el presidente de Nicaragua, sobre las ofrendas, sobre las limonas y sobre los diezmos. A Jesús le cobraron impuestos y los pagó, de mala gana, pero los pagó. La iglesia va a ser controlada por el Estado, y tienes que ser parte de ese grupo de iglesias estatales, gubernamentales. Lo dijo el profeta, habrá un boicot. Hay leyes que nos van a obligar a hacer eso, como a nuestro Señor Jesucristo. Y esa es otra señal del tiempo del fin. ¿Quién le dio poder a la imagen? ¿Quién va a darle aliento a la imagen? A Estados Unidos, al protestantismo, la Iglesia Católica. El Vaticano le va a dar aliento.
¿Y cuál es aliento para las iglesias protestantes? Mire, business, dinero, porque ellos son los de la doctrina de la prosperidad. Por eso van a mandar a matar a Moisés y Elías, porque van a cerrar el cielo para que no llueva, porque van a hacer caer fuego, porque van a convertir el agua en sangre, porque van a traer plagas peores que la del COVID. Y hay que matarlos. Y la bestia acaba con ellos y por eso los coronan como el anticristo, como el Mesías, pero será un Mesías falso. Entonces cierro con el verso 15: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Nos vemos en el siguiente capítulo, el siguiente episodio. Entre tanto, que el Señor Jesucristo, rica, poderosa y abundantemente les bendiga.